Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Podemos decir que todos nosotros que confiamos en Dios estamos bendecidos, estamos animados, estamos fortalecidos. Aún estamos en esta tierra con diferentes situaciones adversas, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para sustentarnos, para levantarnos, para animarnos y para responder a nuestras peticiones de acuerdo a su divina voluntad. Bienvenidos a esta transmisión, que el Señor los siga bendiciendo. Sigamos adelante con Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, esperando el día de su venida. Amén. Vamos entonces a orar un momentito para luego meditar en la palabra del Señor. Oremos a Dios. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, para darte toda gratitud, toda alabanza, toda adoración, todo honor y gloria, Señor, porque nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado, siempre has estado a nuestro lado, Señor, lo cual estamos tan satisfechos y nos sentimos muy amados, Padre. Muy amados, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno. Toma, Señor, ahora tu palabra. Queremos alimentarnos de ella. Toma la vida de nuestros hermanos. Todo, Señor, a donde llegue esta transmisión, Señor, te pedimos una bendición especial por todos, suplicando, Señor, que tu gracia y misericordia sea sobre la vida de cada uno. Gracias, Señor. Tú tienes la palabra, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ahora, el tema que tenemos para esta ocasión es la esencia de la vida en Cristo Jesús. Colosenses 3, 1 a versículo 4, nos habla la palabra del Señor acerca de esa esencia. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Podemos comprender, queridos hermanos, amables oyentes que están visualizando y escuchando esta transmisión, a través de esta palabra podemos entender que la vida cristiana, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es ninguna religión, no es ningún conjunto de doctrinas o el nombre de una denominación, el nombre de una iglesia, sino que la esencia de la vida cristiana es la nueva vida. Nueva significa transformación de vida, cambio de vida. Colosenses nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde son las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Podemos comprender ahí que entonces la vida que Dios anhela para todos es una vida como nos crió al inicio, a su imagen y semejanza. Es una vida a la semejanza de Cristo Jesús. Y eso no se puede lograr llevando religión, llevando doctrinas humanas, llevando tradiciones, costumbres, para nada. Así no se logra. Se logra a través de observar las Sagradas Escrituras y decidirnos nosotros a la vida nueva en Cristo Jesús. Podemos entonces nosotros pensar que es una vida diferente, una vida transformada, una vida cambiada. Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1 de Efesios,
nos continúa enseñando acerca de esta vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que la vieja naturaleza del ser humano es el pecado. Y el pecado, dice acá en Efesios, nos hace estar muertos, muertos para Dios, muertos para las cosas espirituales, muertos para todas las cosas celestiales. Pero cuando estábamos muertos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, en la equivocación de nuestros caminos que nosotros escogimos, mire, Él, o sea, Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos. Podemos pensar entonces acá, amados hermanos, que estar en pecado es estar muertos. Cuando nosotros no habíamos conocido la luz de Dios, la luz de Cristo, estábamos muertos en pecados y delitos. Lo cual podemos nosotros pensar que Él nos dio vida de entre los muertos. De entre los muertos, el Señor nos resucitó para vida. Nos resucitó en la vida espiritual. Entonces podemos entender, según la palabra, que los que están sin Cristo están muertos en pecados y delitos. Nosotros estábamos muertos igualmente, pero cuando venimos a Cristo, Él nos hizo resucitar de en medio de entre los muertos de pecado para darnos a nosotros vida. Nos dio vida de entre los muertos. Podemos entonces comprender que el estar en pecado delante de Dios es estar muertos. Estar en pecado es estar entregados a las cosas de este mundo y ajenados a las cosas celestiales. Entonces podemos ver que Dios en su gran amor nos resucitó a vida eterna. Podemos pensar en el ejemplo de un muerto. Un muerto no tiene sensibilidad. Un muerto no escucha. Un muerto no ve. Un muerto no se da cuenta de nada. Así estábamos nosotros antes de venir a Cristo, antes de aceptar a Jesús. No nos dábamos cuenta, no comprendíamos la vida en Cristo. Muchos de nosotros rechazamos el Evangelio. Muchos de nosotros perseguimos a los siervos, quizás, perdón. Muchos de nosotros, cuántas veces quizás nosotros, por estar muertos en pecados, nos sentíamos molestos y enojados cuando nos hablaban del Señor. Éramos insensibles, prácticamente sin vida. Pero vea lo que dice el Señor, que Jesucristo, el Padre Celestial, envió a Jesucristo su Hijo y a través de Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Lo cual podemos pensar entonces que la vida del cristiano no es una religión, sino que es una transformación de vida, es un verdadero nuevo nacimiento. La vida entonces, la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana, entonces podemos pensar es una vida resucitada. Resucitada de entre los muertos, de entre la insensibilidad, para no escuchar a Dios, para no oírlo, para no obedecerle. Podemos pensar que tenemos una vida entonces resucitada en Cristo Jesús. El hombre carnal, cuando estamos sin Cristo, estamos viviendo una vida en la carne, en los deseos de nuestro corazón, una vida mundana, una vida sin límites, una vida descarriada, sin una conciencia prácticamente cristiana, sin que la conciencia no nos decía nada, no nos redarguía, porque estábamos muertos. Pero
Ahora, la palabra del Señor nos enseña que vivimos para Dios. En el versículo 1, vemos lo que dice una vez más Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso, amados hermanos, ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces con todo deleite buscamos las cosas de arriba. Ya no las cosas de la tierra, ya no las cosas del mundo, sino las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Pues, como nos habla la palabra del Señor, Juan capítulo 12, versículo 24 y versículo 25, nos enseña acerca de morir. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, la vida en Cristo significa que debe morir el hombre carnal. Debe morir a las cosas de la carne, a los deleites, a todo lo que va en contra de Dios. Entonces, cuando muere la carne, entonces ser resucitado con Cristo Jesús. Pero si no muere, entonces espiritualmente, si no muere espiritualmente, vemos que la carne sigue floreciendo, haciendo pecados contra Dios. Entonces no muere, entonces no va a ser vivificado. Este pasaje de Juan 12, 24 nos enseña que si el grano de trigo, pone un ejemplo el Señor acá, pone una ilustración, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, si nuestra carne muere, entonces lleva mucho fruto para Dios. Pero si nuestra carne sigue reinando, los deseos del mundo, las cosas de esta tierra, y no buscamos las cosas celestiales, definitivamente no somos vivificados. ¿Y cuándo vamos a llevar frutos? Frutos para el Señor. Entonces, el que ama los deseos de su carne, por eso dice el versículo 25, el que ama su vida, la va a perder, porque no ha resucitado en Cristo Jesús, sigue muerto en pecados y delitos, no ha sido vivificado, no se ha entregado, no ha morido a su yo, no ha morido a sus deleites de la carne, continúa satisfaciendo sus deleites carnales, pecaminosos delante de Dios. Entonces no se entrega a Dios, no muere a todas esas maldades. Por lo tanto, sigue muerto en pecados y delitos. Pero cuando prefiere morir a sus deleites y se entrega al Señor, entonces es cuando aborrece su vida, aborrece lo que era su deleite, como dice el apóstol Pablo, que cuantas cosas para él eran ganancia y las estimó como pérdida para ganar a Cristo Jesús. Podemos pensar entonces de una vida entregada, una vida consagrada al Señor de todo corazón, una vida muerto a los pecados y delitos y resucitados con Cristo Jesús a vida nueva. Por eso el que ama su vida de pecado, entonces la va a perder espiritualmente. El que aborrece su vida de pecado en este mundo para vida eterna, entonces la guardará. Podemos pensar entonces acerca de las profundidades o la esencia del Evangelio de la vida cristiana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 y en el versículo 6 nos sigue enseñando acerca de la verdadera esencia de la vida en Cristo. Dice:
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De verdad que nosotros cuánto debemos de anhelar, consagrar, entregar nuestra vida completamente al Señor y vivir para Él. Esto es vivir buscando a vivir la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Podemos ver entonces esta palabra, que nuestro viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza de vivir, el pecado heredado de los primeros padres, Adán y Eva, es la vieja naturaleza. Mire, el viejo hombre, podemos pensar, fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo. Cristo murió, y cuando Él murió, nos dio vida, porque quien tenía que pagar por esos pecados éramos nosotros, pero Él decidió morir para que nosotros tengamos vida. Entonces fue crucificado. Vea, cuando nosotros renunciamos a la vieja naturaleza, venimos a Jesús para nacer de nuevo, entonces estamos siendo crucificados juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado que nosotros cargamos cuando estábamos muertos en esas maldades sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que seamos resucitados con Cristo Jesús. Podemos ver entonces que Dios está tan interesado en que nosotros no nos quedemos estancados en llevar, por decir, una idea cristiana, un formalismo de religión, doctrinas impuestas, sino que llevemos prácticamente en Dios el verdadero nuevo nacimiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, recordemos que el hombre cayó en pecados y delitos cuando desobedeció al Señor. Pero Dios Padre no nos dejó tirados al mundo entero, sino que el mundo entero, vea usted, tiene la grande bendición de la salvación. Pero el mundo entero continúa lejos de Dios. No todas las personas le ponen atención a las cosas celestiales, a las cosas espirituales, sino que más nosotros le ponemos la atención a las cosas visibles, a las cosas palpables, y eso no nos va a ayudar mucho para nuestro crecimiento en el Señor, sino que esta vida espiritual se alimenta de lo celestial. Tenemos que tener el alimento celestial. Tenemos que ser sustentados por las cosas celestiales, como nos sigue diciendo en Colosenses 3. Veamos, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Aquí en estos 4 versículos, tenemos la esencia de la comunión con Dios, la esencia del cristianismo. Para poder tener vida con el Señor, entonces hay que sustentarnos de las cosas celestiales. Hay que poner la mira en las cosas de eternas, en las cosas de Dios. Nosotros estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Tenemos vida en el Señor. Nos sigue diciendo Romanos capítulo 8, versículo
5 a versículo 6. Buena parte del capítulo 8 de Romanos nos enseña la esencia de la vida cristiana. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros continuamos leyendo todos los pasajes de este mismo capítulo, de verdad que nos enseña los secretos de buscar las cosas celestiales. Los que son de la carne, son los que no han resucitado con Cristo Jesús. Son los que aún están muertos en pecados y delitos. No han crucificado su carne. No han muerto a sus deleites temporales y pasajeros de la carne. No han muerto a sus vicios, a las adicciones. No han muerto a las mentiras y a tantas cosas de pecado. El fruto del pecado, el fruto de la carne que nos habla en el libro de Gálatas 5, 16 y 17. No han muerto. No pueden dejarlo, porque eso solo se logra con el verdadero nuevo nacimiento. Solos nadie puede vencer. Es un secreto maravilloso, un secreto espiritual del verdadero nuevo nacimiento. Gálatas 5:16 nos habla acerca de los deseos de la carne y los frutos que da la carne. Digo pues, dice esta palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contra Dios, es contra la vida cristiana. ¿Ve? Es contra el Espíritu Santo, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, porque no puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer. Perdón, podemos tener buenos deseos, buenos pensamientos, buenos planes, podemos ser muy sinceros, pero si no hemos entendido la esencia de las profundidades de la vida en Cristo, entonces es como que estuviéramos nosotros dando palos a ciegas, esforzándonos nosotros solos, y así nunca vamos a poder. Es mediante el poder de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Nos sigue diciendo Gálatas 5:17. Y así nos sigue hablando de los frutos que da la carne. Porque entonces nos sigue diciendo de esta manera, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Dice, porque el deseo, veamos los frutos de la carne, vamos a buscar, pero si sois guiados, muy bien, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Podemos ver, son manifiestas, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos ver, amados hermanos, que entonces el fruto de la carne, todos estos frutos son los que dice el Señor aquí en su palabra, que debe morir en nosotros, que nosotros debemos de morir a ellos, renunciar a ellos,
llevando verdaderamente las cosas celestiales, nutriéndonos de las cosas celestiales interiormente, es como podemos vencer en el verdadero nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios entonces nos da una vida sustentada por las cosas celestiales. Si el Señor no nos sustenta con las cosas celestiales, no podemos nosotros morir verdaderamente a la carne. Es decisión de cada uno entregarse al Señor y decidir llevar una vida consagrada al Señor con todo nuestro corazón. Primera carta de Juan en el capítulo 2 y versículo 15 continúa enseñando acerca de esta vida espiritual. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no améis al mundo. El mundo, ya sabemos que el mundo es toda los deleites de la carne, la vida equivocada, la vida sin Dios, el alimentar los deseos de la carne y dar frutos de la carne. Esa es la vida del mundo. Entonces, si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor está siendo un llamado a morir al pecado y ser vivificados con Cristo Jesús para vida eterna con Él. Podemos entender entonces a través de la palabra que nosotros debemos llevar una vida en las cuales nosotros nos movemos en Él, nos movemos en Cristo Jesús y no en la carne, sino en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, como nos dice la palabra. Primera Juan capítulo 5 y versículo 20 continúa enseñándonos esta palabra acerca de la esencia de la vida espiritual. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta realmente es la vida eterna. La vida en esta tierra es transitoria. La vida en esta tierra. La palabra del Señor nos enseña que son 70 u 80 años en los más robustos, y con todo ello es trabajo y es dolor. Para nosotros los seres humanos, pues esos años quizá los sentimos un poco largos, pero delante de Dios es un instante. Entonces, ¿qué debemos de aprender nosotros? A aprender a morir a las cosas de este mundo para lograr vivir la vida cristiana que Dios quiere para nosotros, morir a la carne, ser vivificados en Cristo y gozar con Él por la eternidad y la eternidad. Como nos enseña este pasaje, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a través del Espíritu Santo para conocer al que es verdadero. El que es verdadero es Dios. El que es verdadero, el eterno. Mire, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que no es verdadero es lo transitorio, lo pasajero, lo que la corta vida que tenemos en esta tierra, no tenemos que ponerle toda la mirada, sino que la mirada a las cosas celestiales para tener vida con Cristo Jesús. San Juan 14 en el versículo 19
nos continúa dando la esencia de la vida en Cristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor está hablando aquí a todos sus discípulos, a los 12 discípulos de aquel entonces cuando Él estuvo aquí en la tierra, a los 70 y a toda la multitud. Vean, hoy en día habla a todos sus discípulos, muchos discípulos de Cristo que nos hemos entregado a Él, que anhelamos procurar agradarle. Entonces el Señor habla a todos sus discípulos desde entonces hasta estos tiempos. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no mira al Señor. El mundo no escucha al Señor. El mundo tiene una idea vaga, una idea diferente al Señor Jesús, porque no le conoce, ni le quiere conocer. Por eso el Señor le dice que el mundo ya no le va a ver más, porque Él fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Vean, el mundo ya no ve más al Señor, pero vosotros me veréis. Sus discípulos de aquel entonces, sus discípulos de todas las edades, de hace más de 2000 años, más de 2000 años para acá, todos los discípulos hasta el tiempo presente. Podemos decir que somos bendecidos, privilegiados, porque dice que el mundo no le verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor le llama a usted que sea su verdadero discípulo, que se entregue a Él, porque Él se manifiesta y Él vive en nosotros. Y nosotros tenemos comunión con Él, no por nuestras obras, no por nuestra inteligencia, sino que decidimos entregarnos a Cristo y vivir para Él y no para el mundo. Entonces la vida en Cristo Jesús es presente. Vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Tenemos vida en Cristo porque fuimos resucitados con Él. Podemos entender entonces a través de la palabra acerca que nuestra vida está escondida en Cristo. Esa vida que está escondida en Cristo Jesús, vea, nos enseña a caminar con Él, a movernos en Él. Nos movemos por Cristo Jesús. Nos sigue enseñando la palabra en el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 28. Y yo les doy vida, dice, ve, aquí, a los entregados a Él, a sus discípulos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Cristo estamos seguros. En este tiempo no hay seguridad. Todo el mundo dice no hay seguridad. No podemos tener seguridad. Hay inseguridad, hay temores, hay dudas, hay desestabilidad personal y a nivel mundial acerca de todas las cosas negativas que están sucediendo. No hay seguridad. Pero en Cristo estamos escondidos. Él nos da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Espiritualmente, estamos escondidos en Jesús. Tenemos la certeza, no solo de pensamiento, no solo de intenciones y no solo porque lo decimos, sino que es un asunto que se resuelve en lo espiritual, para que nos movamos en lo espiritual, en la verdad de Dios, en la vida de Cristo. Estamos escondidos en la vida de Jesús. Nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Jesucristo ha dicho que
Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia no significa las 4 paredes de un edificio, no significa X o Y religión, sino la iglesia de Cristo. Somos iglesias de carne y huesos que caminamos por las calles y estamos trabajando, estudiando en nuestros asuntos mientras estamos en esta tierra, pero llevamos a Cristo en el corazón desde el día que le aceptamos y somos lavados con su sangre preciosa. Hemos sido resucitados con Cristo Jesús a vida nueva. Hemos muerto a los pecados y delitos de este mundo para ser vivificados con Cristo. Eso es la iglesia de Jesús. Es una iglesia que se mueve en todas partes del mundo donde están buscando al Señor de todo corazón. Entonces estamos escondidos, podemos pensar que estamos escondidos en el cuerpo de Cristo. Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Ahí estamos escondidos en Él y tenemos la dicha que Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. En Cristo estamos 100% seguros nosotros de que con Él tenemos vida espiritual, con Él tenemos vida eterna. Así como en los tiempos del diluvio, podemos imaginarnos en los tiempos del diluvio, en la época de Noé, toda la gravedad del juicio de Dios que estaba cayendo sobre la tierra. ¿Y dónde estaba escondido Noé y sus hijos, su familia? En el arca. Ahí estaban escondidos. Ahí estaban ellos seguros. El mundo entero fue destruido, fue inundado, fue enjuiciado. Pero ellos, miren, estaban escondidos en el arca. Hoy el arca es Cristo Jesús. El arca de salvación es Jesucristo nuestro Señor. Y si hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados con Cristo Jesús, estamos escondidos en su cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y nada, miren, nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. En Cristo está la absoluta seguridad. En Cristo nosotros tenemos esa gran promesa. Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos confirma y nos sigue enseñando. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos pensar, si queremos parafrasear esta palabra, podemos decir, los muertos, vean, está escondido con Cristo Jesús. Pero no muertos del cuerpo, sino muertos al pecado. Aunque el pecado toque a la puerta y le ofrezcan lo que antes le gustaba, ya no reacciona a ese pecado. Ya no le atrae, le perdió el gusto a ese pecado, porque ese era cuando estaba muerto. Pero ahora que estamos vivos en Jesús, estamos escondidos en Él, nadie nos arrebatará de su mano, porque nuestra vida espiritual está en Él, con Cristo Jesús. Está en Dios, nuestro Padre Celestial. Qué grande bendición y qué grandes maravillas tenemos entonces a través de estar entregados a Dios verdaderamente. Concluimos con la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Concluimos con esta enseñanza. Dice de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces podemos pensar que ahora no se ha manifestado
lo que nosotros hemos de ser. Vea, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún somos personas comunes y corrientes, normales como todos, con penas, preocupaciones, sufrimientos, todas las situaciones que pasan en esta tierra. Igualmente nosotros nos toca pasar. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano? ¿Por qué el creyente? ¿Por qué el Hijo de Dios se murió? Que le cayó la pandemia, que le quitaron el trabajo, que está pasando penas, situaciones económicas difíciles, problemas aquí, problemas allá, deudas sin cancelar. ¿Por qué? Y no que ya estamos vivos en Cristo y ahora ya no somos del mundo, ahora renunciamos en su totalidad al pecado y ahora nos esforzamos por vivir esa vida semejante a Cristo. Entonces, ¿por qué no es la vida diferente para nosotros? ¿Por qué no somos privilegiados y que nosotros nos vaya, pero de lo mejor? Sencillamente, amados hermanos, porque aún estamos en este mundo. Ya no somos del mundo, pero aún estamos en este mundo. Por eso estamos sujetos a tribulaciones, a sufrimientos, a diferentes cosas, a enfermarnos, porque aún estamos en este mundo, aunque no somos de él. Aún somos débiles, aún somos imperfectos. Aquí estamos nosotros, decididos a renunciar y morir absolutamente a todos los deseos de la carne, para vivir una vida muerta al pecado, muerta a la carne y vivos para Dios. Una vida sustentada por el Señor, una vida que se sustenta a través de lo celestial, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios por la oración, a través de practicar la fe viva que es en Cristo Jesús. Pero por eso dice esta palabra, que ahora aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? En el día del arrebatamiento. Ese día se va a manifestar y sus hijos, su iglesia, los que han muerto al pecado, los que han vivido para Cristo, mire, serán arrebatados, dice la palabra, para ir y recibir al Señor en el aire, al sonido de la final trompeta. Entonces vamos a ser nosotros manifestados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza. Entonces, en conclusión de esta enseñanza, amados hermanos, todos los que escuchan esta enseñanza, la conclusión entonces, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifique a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y que tomemos la decisión vea que esta decisión es personal, se purifique a sí mismo. ¿Cómo? Renunciando a su yo y a todos sus deseos y buscar ser sustentados de las cosas eternas. Entonces podemos ver realmente el contenido, la esencia de la vida cristiana en Cristo Jesús. Amén. Oremos un instante. Padre que estás en los cielos, nos sentimos muy benditos porque tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra y nos afirmas nuestra comunión contigo. Muchas gracias, Señor, por afirmar nuestros pies espirituales en tus caminos, en tu palabra. Señor, nosotros tomamos la decisión de purificarnos a nosotros mismos a través del poder de tu Santo Espíritu, que es el único que nos ayuda, que nos da fuerza, que nos da vigor interno, que nos da esa energía espiritual para ser fuertes, para ser poderosos, para no dejarnos vencer
por nuestra carne. Renunciamos a nuestra carne, que nuestra carne y sus deseos para siempre mueran dentro de nosotros y que tu Cristo Jesús crezcas en nosotros y que cada día nosotros seamos semejantes a ti para verte un día, Señor, ese día que será muy pronto. Bendito es tu nombre. Toma la vida de nuestros hermanos, fortalece a cada uno, llena de tu poder y de tu presencia a cada hermano. Señor, te suplicamos que levantes al caído, al débil, fortalece, anima, Señor, enciende el fuego de tu Espíritu Santo. Enciende, Señor, la obediencia, ese espíritu de obediencia a ti, ese anhelo, esa emoción gloriosa de poder agradarte, porque tú eres espíritu, nosotros no te vemos, pero en espíritu y en verdad tú estás escuchando la oración que cada uno de tus hijos está haciendo en este momento, que cada una de las personas que no te conocen está, Señor, en este momento anhelando caminar contigo, vivir contigo. Ayúdalo, Señor, a entregarse a ti de verdad y que cada uno, Señor, pronto, cuando tú vienes, Señor, podamos verte. Y entonces se manifestará tu presencia y se manifestará lo que nosotros hemos deseado. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos, todos los cuantos escucharon esta transmisión. Nos alegra sus reportes. De verdad que nos bendice sus reportes. Les invitamos a que sigan escuchando la palabra de Dios que nos sustenta, nos mantiene vigorosos en todo tiempo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta pronto.